Aquí tienes una para ti. ¿Dónde dormía Lenny Kravitz cuando estaba sin dinero y era desconocido en Los Ángeles? ¿Y puedes adivinar qué elección de estilo de vida radical mantuvo durante casi una década? ¿Crees que lo sabes? Inténtalo en los comentarios de abajo. Te lo diré pronto. Pero primero, bienvenidos a The Verset, Maestros de la Música. Soy Dick Carlson. Sigue con nosotros para descubrir cómo Lenny fusionó sus rituales espirituales con su regreso a la música y la increíble historia detrás de su imperio de diseño. Pero para entender realmente a Lenny Kravitz, necesitamos retroceder hasta donde todo comenzó, porque sus primeros años guardan momentos clave que no vas a creer. Lenny Kravitz nació en 1964 justo en el corazón de Manhattan. Pero la historia de quién llegaría a ser comenzó con la fusión inesperada de dos mundos muy diferentes. Su madre, Roxy Roker, era una actriz bahameña estadounidense, y su padre, Cy Kravitz, era un productor de televisión judío que había servido en el ejército. Su unión poco convencional moldearía la visión del mundo de Lenny. Desde el primer día estuvo atrapado en el choque de culturas. Un día, asistía a la sinagoga con la familia de su papá. Al siguiente, estaba inmerso en la esencia y el ritmo de la herencia de su mamá. Veranos en las Bahamas, años escolares en Nueva York, y después una mudanza a Los Ángeles cuando Roxy consiguió su papel destacado en la serie The Jeffersons. La música era su idioma nativo. Golpeaba ollas y sartenes antes de poder formar oraciones completas. Su cuna estaba rodeada de discos de jazz, gospel y música clásica. Pero no fue hasta que vio a los Jackson 5 en el Madison Square Garden que le llegó la inspiración. Era solo un niño, pero en el momento en que vio a Michael moverse, cantar y dominar el escenario, él supo que eso era lo suyo, esa era la vida que quería. Luego, su preparatoria en Beverly Hills no fue fácil. Lenny no encajaba perfectamente en ninguna categoría. Ya fuera racialmente, socialmente o musicalmente, nunca fue parte del grupo. Pero esa energía de ser un outsider lo preparó para el crecimiento que se avecinaba en su vida. Absorbía cada sonido que podía encontrar. Escuchaba a Led Zeppelin, Prince, Curtis Mayfield, los Beatles, Bob Marley y Duke Ellington. Y en el fondo empezó a formar algo propio. Aún así, la industria no lo entendía. Después de graduarse, se fue de casa con nada más que ambición y un coche destartalado. Durante un tiempo, según se informa, dormía en él. Los Ángeles no era barato, y las disqueras no estaban tocando a su puerta. Tocaba en clubes pequeños, conseguía trabajos secundarios, se las ingeniaba donde podía, pero se negaba a cambiar su sonido. Todos los de A&R querían que eligiera un camino, que fuera más rock, más pop o más algo. Pero Lenny sabía lo que quería, y más importante aún, lo que no quería. Así que se mantuvo fiel a su camino. La gente lo llamaba raro, decían que lo retro no se iba a vender, que el rock era blanco y el soul era negro, y que no podías mezclarlos. Pero Lenny no intentaba seguir tendencias, buscaba una sensación. Con el tiempo, Nueva York volvió a llamarlo. La crudeza, la historia, la escena musical, lo hacían sentirse más cerca de casa. Y fue ahí donde todo cambió. Una noche se cruzó con Lisa Bonet. Su conexión fue instantánea. Lisa creyó en el potencial de Lenny cuando nadie más lo hacía. Ella lo impulsó a entregarse aún más a su visión, a seguir siendo raro, a expresarlo con más fuerza. Incluso ayudó a financiar sus primeras demos. Aún así, la industria le cerró una puerta tras otra. Pero Lenny redobló sus esfuerzos. Él escribió, produjo y tocó casi todos los instrumentos en lo que sería su álbum debut. Él puso toda su alma en eso, negándose a sonar como nadie más. En medio del caos, Lenny Kravitz y Lisa Bonet se casaron en privado en 1987. Un año después, en 1988, dieron la bienvenida a su hija, Zoe Kravitz, quien es una mezcla de fuego, alma y arte, igual que sus padres. En 1989, a los 25 años, Lenny lanzó su álbum debut, Let Love Rule. Él lo escribió, lo produjo y tocó casi todos los instrumentos. Los críticos estaban divididos, pero la gente respondió. El álbum fue disco de oro en Estados Unidos, vendiendo más de 500,000 copias y lanzó su carrera musical. En 1990 el impulso creció. Comenzó a hacer giras a nivel mundial y a ganarse el respeto en la escena underground por su estética de soul retro mezclado con rock.
Luego, en 1991, lanzó Mama Sayed. El álbum fue un gran avance, obteniendo un disco de platino en Estados Unidos con más de 1 millón de copias vendidas. El exitoso sencillo It Ain't Over Till It's Over alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos comerciales. Ese mismo año, coescribió Justify My Love de Madonna, un sencillo audaz y sensual que vendió más de 1 millón de copias solo en Estados Unidos y causó controversia con su provocativo video musical. Pero mientras su carrera despegaba, su vida personal se estaba fracturando. Las presiones de la fama, los viajes constantes y el distanciamiento afectaron su matrimonio. Y en 1993, Lenny y Lisa se divorciaron. La separación dejó a Lenny devastado, ya que Lisa había sido su musa, su pareja y su ancla. Pero ese desamor se convirtió en el combustible para lo que vendría después. Desde ese lugar, él se elevaría aún más alto. Su álbum Are You Gonna Go My Way y Lenny Kravitz explotaron en la estratosfera. La canción que da título al álbum era un cohete con guitarras gritando, cabello volando, tambores golpeando como un sermón. Se convirtió en uno de los himnos más representativos de los años 90 y oficialmente hizo de Lenny una estrella de rock global. En 1995, Lenny lanzó Circus, que fue un álbum audaz lleno de comentarios sobre la fama, la religión y la maquinaria de la industria. Los críticos estaban divididos, pero el mensaje era claro. Lenny no estaba persiguiendo éxitos. Él estaba persiguiendo la verdad. Siguió con Five en 1998. Este era Lenny en todo su esplendor. Este álbum elegante, afilado y muy trabajado en estudio, mezcló rock con funk y soul. Éxitos como Fly Away y American Woman dominaron las ondas de radio. El álbum vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo, y los premios no tardaron en llegar. Ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal masculina de rock en 1999, luego otra vez en 2000, otra vez en 2001 y de nuevo en 2002, 4 años seguidos. Ningún artista masculino de rock había logrado eso antes. En el escenario, Lenny era una máquina. Siempre estaba perfectamente ensayado y mantenía el control absoluto. Si alguien se equivocaba en una nota durante la prueba de sonido, él lo notaba. Salir de gira con Lenny significaba disciplina, porque él exigía excelencia, no solo de su equipo, sino también de sí mismo. La riqueza le llegó rápido. Las casas, los autos, la fama. Pero Lenny se mantuvo arraigado en la artesanía. Se obsesionó con la arquitectura y el diseño, construyendo casas alrededor del mundo, y cada una de ellas es un reflejo de su alma. Las adornó con líneas limpias, piezas vintage y colores audaces. Estaba viviendo un sueño. Pero detrás de los lentes de sol, siempre había presión, aislamiento y el silencioso peso del perfeccionismo. Pero Lenny Kravitz nunca bajó el ritmo. Eligió expandirse creativamente, espiritualmente y profesionalmente. Pero la música no era el único lienzo que pintaba. En 2003 lanzó discretamente Kravitz Design. Lo que comenzó como un proyecto de pasión se convirtió en una firma legítima que trabaja en proyectos hoteleros de más de $5 millones y líneas de muebles de alta gama. Sus colaboraciones con Rolex y Leica llevaron su estilo minimalista y vintage a accesorios y espacios interiores de élite en todo el mundo. Por esa época, Lenny convirtió un baño pequeño en Miami en un estudio de grabación. Ese espacio improvisado y hecho a mano daría origen a nuevas grandes canciones. En 2004 lanzó Baptism. Fue un álbum que vibraba con energía pura y una búsqueda personal. El sonido era sencillo y las letras eran reveladoras. Reflejaba su viaje personal y vendió alrededor de 700,000 copias en todo el mundo. Canciones como Where Are We Running estaban llenas de preguntas sobre la fama, el propósito y la búsqueda de sentido. Y luego llegó Hollywood. Dio un giro que la mayoría no vio venir. Se metió en la actuación, y no fue por vanidad. Su actuación en Precious en 2009 fue la de un enfermero amable y centrado llamado John. Sorprendió a los críticos, aportó calidez y tranquilidad a la pantalla con su presencia, lo cual fue inesperado. Luego, en Los Juegos del Hambre, interpretó a Cena, el estilista y confidente silencioso de Katniss Everdeen. Una vez más, su tranquilidad decía mucho mientras interpretaba a un personaje calmado y sabio.
Desde el estudio hasta la pantalla, pasando por rascacielos y bocetos, la creatividad de Lenny no tenía fronteras. Y aún así, incluso con todo ese éxito, se mantuvo con los pies en la tierra. Luego, en 2011, llegó Black and White America, una respuesta llena de alma y mezcla de géneros a la creciente tensión política y racial en Estados Unidos. Fue personal y valiente, y le recordó a la gente que Lenny era más que solo una estrella de rock. Era un artista negro con algo que decir. Para 2014, Lenny Kravitz se había convertido en un ícono que desafiaba los géneros, con más de 38 millones de álbumes vendidos, ganador de varios premios Grammy, y una fuerza en ascenso en el diseño global. Su álbum de 2014, Strut, fue audaz, elegante y sin complejos, alcanzando el top 20 en el Billboard 200, y demostrando que todavía tenía el rock para mover a las multitudes. Ya en sus 60, Lenny Kravitz ha conquistado la música, el cine y el diseño, pero nunca lo identificarías como una celebridad típica. Con un patrimonio neto estimado en $90 millones, gran parte proveniente de la música, pero cada vez más de licencias de arquitectura y diseño de muebles. La colección de casas de Lenny incluye una casa rodante con energía solar en lo profundo de las Bahamas. También posee una elegante mansión en París, donde lo vintage se encuentra con el minimalismo. Apareció en Architectural Digest y lo ayudó a entrar en la lista después de Cristo 100 de las principales firmas creativas. En Brasil, posee un refugio ecológico escondido en las colinas. Luego está su colección de autos, que incluye un Mercedes convertible clásico, un Cadillac eléctrico personalizado e incluso un jet privado para escapadas espontáneas. Empieza la mañana descalzo, usualmente antes del amanecer. Prepara licuados infusionados con aceite de coco para alimentar entrenamientos que a veces incluso hace a las 2 de la mañana. Alrededor del mediodía, a menudo está al aire libre, montando caballos a lo largo de la costa de su propiedad en la isla. Sus tardes son para el diseño. En su estudio de París, dibuja muebles, prueba texturas y trabaja directamente con los materiales, a veces incluso doblando el metal él mismo. Es artesanía en estado puro. Y sus noches son tranquilas y deliberadas. Si no está recibiendo amigos para una comida orgánica hecha en casa, se sienta solo con una libreta, velas encendidas y Beethoven o Miles Davis de fondo. Es reflexivo y creativo. Y su vida amorosa ha permanecido en pausa durante una década. Durante casi 10 años, Lenny eligió la soledad y la disciplina espiritual sobre las relaciones para mantenerse creativo y centrado personalmente. Esta elección de estilo de vida es parte de su rutina diaria, como la meditación, los baños de agua fría, la disciplina en el ejercicio y el silencio que alimenta su creatividad. Lenny aprendió a canalizar el ruido de la fama en una intención enfocada. En 2024, lanzó este álbum cargado con la energía del sol, grabado completamente en su estudio de las Bahamas. Sin grandes equipos de disqueras, solo él, su guitarra y la brisa del océano. Canciones como TK421 llegaron a las listas de éxitos, recordándonos que Lenny, incluso en sus 60s, todavía sabe cómo conmovernos. Aunque está arraigado en la vida tropical, su creatividad se extiende por todo el mundo. El diseño de Kravitz se ha convertido en una fuerza global. Sus muebles combinan colores llamativos, texturas vintage y líneas limpias. Cada silla, mesa y lámpara refleja su alma. Y todavía está de gira, engalanando escenarios en Las Vegas y Europa. Todavía sigue escribiendo y tocando con artistas jóvenes en su estudio. Está posicionando su marca y expandiendo su línea de muebles sustentables, además de ayudar a diseñadores emergentes bajo su sello, Roxy Records. Hoy en día, Lenny Kravitz vive como un hombre que construyó su sueño y luego lo reconstruyó a su manera. Entre las mañanas soleadas de las Bahamas y las sesiones de diseño nocturnas en París, tiene una vida que pocos imaginarían, pero que es inconfundiblemente suya. Todavía anda por ahí de alguna manera, luciendo como si no hubiera envejecido ni un solo día. Él es la prueba de que mantenerse fiel a tu propio ritmo, sin importar por más agitado que sea el camino, puede llevarte a algo duradero. Entonces, ¿qué lado inesperado de Lenny fue el que más te sorprendió? Déjalo en los comentarios. Me encantaría saber qué fue lo que te sorprendió, y no te pierdas lo que viene. Muy pronto te traeré más leyendas de la música.